representa la casa de Dios. Y a cada uno de los hermanos que están también pendientes de la transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Reciban saludos de nuestro pastor Walter. Él no puede estar con nosotros en este día debido a una emergencia que se presentó, pero reciban saludos de él, amén. Vamos a orar por él y que sea el Señor guardando su vida y su salud. Vamos a pasar, hermanos, a un buen tiempo. No quiere decir que el tiempo que acabamos de vivir no ha sido bueno, pero un servicio sin palabra de Dios no tiene sentido, amén. Abra su Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer 2 versos nada más. Capítulo 3, del 16 al 17. Segundo de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, 16 al 17. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies y me dice un fuerte amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo, el versículo dice ahí todos juntos: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre, oh Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es poder y es vida, Dios. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno, oh Dios, porque tus misericordias, Señor, nos han alcanzado, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que tomaron, Padre Celestial, de su valioso tiempo, Padre, para poder asistir a este lugar, oh Dios, y entregarte a ti la alabanza y la adoración, Señor. Ya te cantamos, ya te exaltamos, Señor. Ahora, Padre Celestial, disponemos nuestro corazón, Señor, para que nos hables, Dios, y que tu palabra traiga fruto a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Quiero hablar en esta hermosa tarde, hermanos, bajo el tema: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres todos aquellos que hemos reconocido que Jesús es el Señor, amén. Somos libres todos aquellos, amado hermano, que caminamos en su ley y la ponemos por práctica en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida es más importante, hermano, que cualquier cosa en la cual nosotros pongamos nuestra esperanza, materialmente hablando, o en cualquier cosa que nosotros podamos aferrarnos. Sin la presencia de Dios en nosotros, con nosotros, en este lugar, hermano, este servicio no tendría sentido. Amén. Sin la presencia de Dios, hermano, en cada una de las alabanzas que nuestros hermanos músicos puedan entonar, hermano, únicamente serían canciones cualquiera. Es la presencia de Dios, hermano, en este lugar y en cada uno de nosotros la que hace la diferencia en todo en cuanto emprendamos y hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Es la presencia de Dios, hermano, el que hace la diferencia en nuestra familia. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia en nuestro trabajo, en los negocios que podamos emprender, en cada una de las metas o de la visión que nosotros podamos emprender. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia en cada una de ellas. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos reconocer la importancia de su presencia. Pero yo quiero hablarte, hermano, acerca de los beneficios de esa presencia de Dios en nosotros. Y el más importante, hermano, que cada uno de nosotros podamos entender, el beneficio más importante es que su presencia nos hace libres. Su presencia nos hace libres. Y no puede estar triste un corazón que alaba al Señor y una persona que ha sido libertada, amado hermano, y librada de la esclavitud en la cual antes se encontraba. La Biblia nos enseña que nosotros antes, hermano, vagábamos en el mundo sin luz y sin esperanzas. Vivíamos una vida de acuerdo a nuestros propios deseos. Pero un día la luz de Jesús alumbró nuestros corazones y nos hizo libres para adorarle y para bendecir su nombre. Amén. Cada uno de nosotros, de los que estamos sentados en esta silla, hermano, hemos sido libertados por el poder de la sangre de Jesucristo vertida en una cruz hace más de 2000 años. Y ese mismo poder, hermano, que fue vertido en una cruz, esa misma sangre que hace 2000 años fue derramada en una cruz, hermano, sigue teniendo el mismo poder para salvar y libertar al hombre de todo pecado.
Bendito sea el nombre de Dios. Y es esa sangre poderosa, amado hermano, la que nos motiva y la que nos debería animar a exaltar y glorificar el nombre del Señor. Porque por esa sangre fuimos libertados y fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los hermanos que se encuentran en Corinto y les dice en el versículo 16: pero cuando se convierta al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu Santo de Dios nos confirma 3 puntos muy importantes en estos 2 versículos que no puedo dejar pasar y los voy a compartir con usted. Uno, el primer punto es que el poder que hay en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, amén. Si hay algo que a Satanás, y que el Señor lo reprenda, no le gusta y hermano, y le estorban en sus oídos, es cuando usted menciona el poder de la sangre del Cordero derramada en una cruz que nos limpia, hermano, y que nos levanta y que nos transforma, amén. Si hay algo que al enemigo no le gusta y le incomoda, es cuando una persona, hermano, proclama y declara el poder de la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Uno de los puntos, hermanos, que nos enseña el apóstol Pablo, que nos enseña el Señor, es el poder que hay en ese nombre. Cuando les dice a esta iglesia: pero cuando se conviertan al Señor. Y si usted lee el contexto de todos estos versículos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Corinto que únicamente por el nombre de Jesús el velo, amado hermano, puede ser rasgado y quitado. Hace 2000 años nuestro Señor Jesús murió en una cruz, y juntamente con esa muerte y su resurrección el velo fue rasgado, hermano. Antes, hermanos, no podíamos acercarnos a la presencia de Dios si no era a través del sumo sacerdote. Los hermanos, los israelitas, no podían entrar en el lugar santísimo si no era por medio, hermano, del sumo sacerdote que entregaba a hacer expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, cuando Jesús muere en una cruz, hermano, no hay nada de por medio que nos impida acercarnos a la gracia soberana de Jesús. No hay nada que nos pueda impedir llegar, hermano, hasta su misma presencia, porque Jesús quitó el velo y ahora cada uno de nosotros podemos entrar confiadamente con acciones de gracia para darle glorias y honras al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Segundo punto que nos afirma estos 3 versículos, y solamente una introducción, es que el Espíritu Santo en medio nuestro es la misma presencia, amado hermano, de Jesús y del Padre. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es la misma presencia del Padre, del Hijo, hermano, y el Espíritu Santo aquí en la tierra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7 del versículo 51 en adelante, dice la Biblia, hermano, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Biblia, hermano, de que él, fijando los ojos a los cielos, dice, vio la gloria de Dios. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando puestos sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y al Padre que estaba, amado hermano, sentado en su trono. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos, amado hermano, una clara enseñanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Y es lo segundo que nos afirma y nos confirma la palabra de Dios. El Espíritu Santo, amado hermano, en medio nuestro es la misma presencia de Dios. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 7 al 8 nos enseña, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era la palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y más adelante nos dice que aquel Verbo se hizo carne y anduvo en medio de nosotros. Ese Verbo era Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El que nos dio libertad y nos dio salvación. Y nos dio, amado hermano, esperanza de resurrección. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Y la última cosa que nos afirma, el último punto, es que solamente el Espíritu de Dios, obrando en nosotros de adentro hacia afuera, tiene la autoridad para hacernos verdaderamente libres. Solamente el Espíritu Santo. Usted tiene que entender y tener bien seguro, amado hermano, que solamente a través de Jesús hay perdón de pecados.
que solamente a través del sacrificio de Jesús en una cruz podemos tener, amado hermano, esperanza de vida eterna. Todos un día vamos a morir y vamos a partir de esta tierra, pero la muerte segunda ya no va a tener autoridad sobre nosotros, porque vamos a resucitar para vida eterna, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la esperanza, amado hermano, que nos ha hecho venir este día a este lugar a darle glorias y honras a quien gloria merece. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará, dígalo conmigo, y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay personas que probablemente piensan que son libres, pero están todavía presos. Y yo en cierta ocasión publicaba algo y yo decía, hermano, de que hay personas que estando presas, hermano, son libres. Porque hay muchos presos, hermanos, allá que han recibido ahí en esa esclavitud, han recibido al Señor Jesús, y Jesús los ha hecho libres. Y hay muchos libres, amados hermanos, que menosprecian la sangre del Cordero y viven presos en sus delitos, viven presos en sus pensamientos, viven presos en sus deseos, porque aún no les ha alumbrado la luz que es Cristo. ¿Cuántos den glorias y honras al Señor en esta hermosa tarde? Bendito sea el nombre de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios, obrando de nuestro ser interno hacia afuera, nos puede hacer verdaderamente libres. Me llama la atención mucho, y muchas veces lo he comentado y algunas veces lo he predicado y lo he leído, lo que la obra que Dios hizo en Saúl. En el capítulo 10, versículo 9 dice la Biblia, del versículo 5 o del capítulo 10 en adelante, usted lo puede leer, dice la Biblia que el profeta ora por Saúl y le dice todas las señales que le iban a acontecer. Pero lo que más me llama la atención, amado hermano, y quiero que usted ponga atención en eso, es que le dice que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, vas a ser mudado a otro hombre. Y cuando la palabra de Dios usa eso, valga la redundancia, mudado, está hablando del corazón. Porque el cambio en el Hijo de Dios, en aquel que se convierte de las tinieblas a la luz, comienza de adentro para afuera. Y no estoy subestimando, amado hermano, nuestro ser externo, pero si usted verdaderamente es libre, amado hermano, su ser interno, amado hermano, le va a reprender y le va a hacer entender que hay algo que se tiene que cambiar por afuera también. Amén. Porque de lo que hay adentro en el corazón habla la boca. La obra maravillosa que Jesús ha hecho en nosotros va a tener que exteriorizarse en nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes dicen y usan este término de que Dios solo mira el corazón. Pero hermano, la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que hay adentro, amado hermano, estamos mostrando por afuera también. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me llama mucho la atención, amado hermano, y quería compartirlo con ustedes y hacerle, y que nosotros podamos entender que el cambio que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros comienza de adentro para afuera. Vamos a entrar ya más, hermano, en el mensaje. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y cuando, hermano, este mensaje Dios me lo entregó hace un par de meses atrás. Y cuando yo escucho el mensaje que nuestro pastor nos compartía hace 2 domingos atrás, me doy cuenta, hermano, de que aquel que le da la orden al pastor es el mismo Dios que yo sirvo también. Y que estamos en un mismo, hermano, sentir, como dicen por allá en mi país, en un mismo hilo. Porque Dios, amado hermano, no es Dios de casualidades, sino Dios de propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios manda una palabra, amado hermano, a su iglesia, la misma palabra que trae acá, amado hermano, la puede estar hablando en otra ciudad. Porque Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia en el capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así.
porque cosa parecía bien a todo el pueblo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos son libres en este lugar? Dice, hermano, estaba yo casualmente viendo un documental el día de ayer con mi esposa de muchos presos en unas cárceles. Y estaba viendo las condiciones en las que ellos viven, hermanos, son condiciones sumamente inhumanas. Pero cada una de esas condiciones o cada una de esos, hermanos, consecuencias que ellos están atravesando se las acarrearon ellos mismos. Porque cada uno de nosotros tenemos la libertad de hacer el bien o de hacer el mal. Usted puede decidir, hermano, si seguir a Dios o no seguir a Dios. Usted puede decidir, amado hermano, si recibir al Señor en su corazón, obviamente con la guianza y con la ayuda del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos va a convencer de pecado, amén. Pero usted va a decidir, hermano, si hacer lo bueno y hacer lo malo. Y entonces estas personas se encontraban viviendo de una forma bien inhumana. Y hermano, y causaba tristeza en mi corazón y el de mi esposa cuando veíamos mujeres con niños recién nacidos, de un mes de nacido, que nacían ahí adentro de la cárcel, hermano. Nacían ahí adentro de la cárcel y los niños tenían que crecer en ese ambiente. Los niños prácticamente, hermano, crecían, venían a este mundo, hermano, podemos decir bajo una maldición que es de sus padres, bajo un error de sus padres. Pero en Cristo Jesús cada una de esas maldiciones pueden ser rotas, amén. En Cristo Jesús cada una de esas ataduras pueden ser rotas porque hay poder en la sangre de Jesús. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Yo no comparto, hermano, la opinión que alguien dice por ahí, hermano, de que si su papá fue borracho, su hijo va a ser borracho. Que el Señor reprenda al diablo, amado hermano. Tú decides, hermano, si seguir el bien o a seguir el mal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, quizás nuestros padres o nuestros abuelos fueron perdidos, fueron borrachos, algunos fueron drogadictos, algunos, amado hermano, quizás nunca decidieron servir al Señor o lo conocieron y de ahí se volvieron atrás y así murieron? Sin embargo, nosotros decidimos seguir el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos y en la tierra, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre. Déselo fuerte, hermano, si lo va a dar fuerte, por favor. Y hermano, hay algo que mucho me llama la atención en este capítulo. Y usted me va a decir por qué, hermano, se pasa del libro de Corintios aquí y viene aquí a esta historia. Hermano, me llama mucho la atención el versículo 3, que dice, amado hermano, que David dispuso en su corazón y dijo: traigamos el arca del pacto. Dice que reunió, amado hermano, y tomó consejo con los capitanes y con todos los jefes y con toda la asamblea, y les dijo: si a ustedes les parece bien y si es la voluntad de Dios, traigamos el arca del pacto de nuestro Dios, porque desde los tiempos de Saúl, desde los tiempos del rey Saúl, no hemos hecho caso de ella. La importancia, amado hermano, de la presencia de Dios en tu vida, hermano. No tienes que ignorar ni tienes que menospreciar, hermano, esa presencia en tu vida, porque es la que te va a llevar, amado hermano, hasta el final. Es la que te va a llevar a hacer lo bueno, es la que te va a guiar a toda justicia, es la que te va a guiar a toda verdad. Sin su presencia estamos perdidos. Su presencia va a hacer la diferencia en cualquier decisión que tomemos. Muchos hombres de Dios reconocían la importancia de su presencia. Muchos hombres de Dios no se atrevieron, amado hermano, a dar un paso sin la presencia de Dios, y uno de ellos era Moisés. Y dice la Biblia, amado hermano, que Dios se molestó con el pueblo de Israel porque ellos hicieron un becerro de oro, y le dijo Dios a Moisés: marcha tú con todo este pueblo, pero yo enviaré a mi ángel, pero yo no iré. Y Moisés, amado hermano, se turba en su corazón y se quebranta y le dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque el mismo Moisés, hermano, reconocía que ninguna habilidad, humanamente hablando, que él pudiera haber tenido iba a ser efectiva sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no hay hombre alguno, amado hermano, que avance hasta el frente y le vaya bien. Nuestro fracaso va a comenzar el día, hermano, que menospreciemos la presencia de Dios en nosotros. El día, amado hermano, que nosotros decidamos no, hermano, seguir más al Señor, ese día comienza nuestro fracaso.
porque separados del Señor, nada, pero nada podemos hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted me va a decir, hermano, ¿y cómo sé yo que yo camino con la presencia de Dios? Bueno, haciendo la voluntad del Señor, deleitándose en el Señor. Cuando usted recibió al Señor Jesús en su corazón, hermano, usted recibió al Espíritu Santo. Porque si no hubiera sido por el Espíritu Santo, usted no hubiera reconocido que estaba mal. El Espíritu Santo lo convenció que usted estaba mal. Y usted recibió el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante, hermano, es su responsabilidad, es mi responsabilidad de ser llenos día con día, minuto a minuto, amado hermano, de dicha presencia. Es su responsabilidad, hermano, no contristar al Espíritu Santo, porque se puede contristar y se va de usted. El Espíritu Santo usted lo puede contristar, amado hermano, y sin su presencia no somos nada. Si no, pregúntele a Saúl. Sin embargo, David reconoció la importancia que hay de dicha presencia. Y lo que quiero enfatizar en esta tarde, y es el centro de este mensaje, amado hermano, de parte de Dios para nosotros, es el anhelar su presencia, el retenerla en nosotros y el de vivir así una vida verdaderamente en libertad. Porque muchos podemos estar en este lugar. Yo pudiera estar predicando este mensaje, pero pudiera estar viviendo aún esclavizado, amado hermano, a los deseos que antes teníamos allá afuera en el mundo. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, de que ya no estemos esclavizados a los deseos que antes teníamos, porque a libertad fuimos llamados. Usted fue llamado, amado hermano, de las tinieblas a la libertad, a ser libre. ¿Y cuáles son las cualidades de un hombre o de una mujer que por mucho tiempo se ha encontrado, hermano, presa, y al recibir su libertad, ¿acaso no hay alegría en su rostro? ¿Acaso no exterioriza lo que hay en su corazón, que emana alegría por haber sido libertado de las cadenas, por haber sido libertado, amado hermano, de las rejas que antes lo privaban de la libertad? Asimismo, si lo traemos al contexto espiritual, hermano, cada uno de nosotros tenemos que exteriorizar la alegría y la gratitud de que un día nuestro Señor Jesús nos hizo libres. Nos hizo libres para adorarle, nos hizo libres para bendecirle, nos hizo libres para hablar y proclamar que Jesús es el Señor y que viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Después que Saúl muere, hermanos, déjenme un poquito resumir acerca de la historia. Dice la Biblia, amado hermano, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 4, que el arca del pacto fue raptada, fue robada. Fue, amado hermano, el arca del pacto robada por el enemigo de Israel, quienes eran los filisteos. A causa y a consecuencia del pecado del sacerdote de aquellos tiempos llamado Elí y sus hijos, el arca del pacto fue robada. Fue quitada, hermano, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Fue robada, hermano, y llevada a tierra filistea. Y pasó, hermano, por mucho tiempo ahí. Y dice la Biblia, amado hermano, del capítulo 5 en adelante del primer libro de Samuel, de que desde que llegó el arca del pacto a tierra de los filisteos, las calamidades llegaron, amado hermano, por montones a esas ciudades. Dice que llevaron los filisteos el arca del pacto y la metieron en el templo de su dios, se llamaba Dagón. La metieron ahí y dice que la pusieron enfrente de la estatua. La pusieron enfrente de la estatua, hermano, la arca del pacto, porque acostumbraban, hermano, los ejércitos en aquellos tiempos, acostumbraban que cuando derrotaban al enemigo, hermano, agarraban sus pertenencias y las llevaban delante de su Dios en símbolo de ofrenda para su Dios por la victoria que Él les había dado. Ellos llevaban el arca del pacto y, como muchas veces lo he dicho, hermano, llevaban el arca, aquella caja, hermano, que simbolizaba la presencia de Dios. Sin embargo, la presencia de Dios no se encontraba en aquella arca. Porque Dios no es compatible con aquellos que no le anhelan y no le desean en su vida. Dios, la presencia de Dios no puede estar en una persona, amado hermano, que menosprecia su presencia. La presencia del Espíritu Santo de Dios no puede estar en una persona, amado hermano, que menosprecia la obra maravillosa de Jesús en una cruz. Ellos llevaron y pusieron el arca del pacto enfrente de su Dios, Dagón.
Y usted ya conoce la historia, amado hermano, que el día siguiente dice la Biblia que los brazos de Dagón fueron cortados, y del día siguiente dice que Dagón fue decapitado y estaba de rodillas delante del arca del pacto. Aunque era solamente un cofre, una caja, amado hermano, Dios es un Dios celoso y no comparte, amado hermano, nada con nada que tenga que ver con el mundo. Aunque era, amado hermano, únicamente un cofre y su presencia no estaba ahí, Dios honraba, amado hermano, el arca. Cada uno de nosotros, hermanos, representamos esa arca de aquellos tiempos. Usted y yo representamos el arca del pacto de Dios y somos portadores de esa presencia. Dice la Biblia en el libro de Corintios, hermano, que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios y que Él habita en nuestros corazones. Amén. Él habita en tu corazón, hermano. El día que tú recibiste al Señor, Él vino y hizo morada en tu corazón. Qué privilegio más grande que usted y yo tenemos, que un Dios tan grande y poderoso y soberano, amado hermano, se hizo pequeñito y se metió en nuestro corazón y ahora mora ahí. Ahora mora ahí. Y es Él, amado hermano, el Espíritu Santo, el que nos dice: hey, lo que estás haciendo está mal. ¿O solo a mí me ha pasado? Y lo que vas a ver está mal. ¿Qué vas a hacer? Y como dice Santiago, hermano, y muchas veces nosotros decimos de que, ay, es que yo pequé quizás por esto y por lo otro. Pero dice Santiago de que cuando uno peca es porque por su propia gana. Porque Dios nos reprende. ¿O no lo reprende Dios a usted, hermano, cuando hay algo que está indebido y que estamos a punto de hacer? Muchas veces, amado hermano, hemos querido espiritualizar todo y decimos: yo voy a decir una mentira, pero una mentira santa, o una mentira blanca. No hay mentira blanca, mentira es mentira. Hasta color le ponemos, ¿eh? No sabía que había mentiras blancas y rojas. Bueno, de que dice la Biblia, Isaías dice en el capítulo 1, verso 18, que si nuestros pecados fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. David reconocía la importancia de traer el arca después, porque desde los tiempos de Saúl había sido robada. Y resumimos esto: el arca del pacto fue robada, fue llevada a tierra filistea y hizo desastres en aquellas tierras, los llenó de tumores, amado hermano. Ellos dijeron: no, esta arca no va a estar acá porque no nos termina a todos. Enviémosla, regresémosla nuevamente. Y usted conoce la historia, puede leerlo en 1 Samuel capítulo 5, y dice la Biblia que la regresan el arca del pacto. Y dice que después de toda esa destrucción, hermanos, mandaron el arca del pacto y finalmente la devuelven, y estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. Por 20 años estuvo el arca del pacto ahí, olvidada. Y me llama mucho la atención algo, hermano, que David nos dice algo muy poderoso acá, que dice que desde tiempos de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cómo es posible que un hombre, amado hermano, que ha conocido a Dios, que fue escogido por Dios para llevar, amado hermano, a Israel a la victoria, cómo es posible que un hombre, amado hermano, que recibió palabra de Dios, no haya hecho, amado hermano, caso a la presencia de Dios y no le haya dado importancia a eso? Pasaron todos estos tiempos, amado hermano, todos estos años, muchos años pasaron cuando Saúl reinó sobre Israel, hermano, y que anduvo persiguiendo a David. Sí, y el arca del pacto estuvo allá en casa de Abinadab por 20 años. Saúl no le interesaba la presencia de Dios. A Saúl no le interesaba. Saúl, amado hermano, comenzó, como decía mi abuela, fue la llamada de Tusa, pero ahí rápido se apagó. Como muchas veces los cristianos hacemos, comenzamos, amado hermano, y nos movemos por puras emociones. El evangelio no se trata de emociones, el evangelio se trata de convicción, de saber quién es el Dios a quien nosotros hemos recibido, de saber quién es el Dios a quien nosotros amamos y honramos, el que nos rescató y el que pagó un precio caro por nosotros en una cruz. El evangelio no se trata, amado hermano, de decir un amén y un aleluya, o de que tu piel se ponga eriza, amado hermano. El evangelio se trata de saber quién verdaderamente es el Dios que nos rescató y nos dio vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor.
David lo reconocía, sin embargo Saúl no. A Saúl no le interesó. Saúl pasó todo este tiempo, amado hermano, buscando solamente la honra del hombre o quedar en bien, amado hermano, con el hombre. Sin embargo, David viene al reinado, hermano, y lo primero que David dice: traigamos el arca del pacto. Traigamos el arca del pacto. Y en lo que el Señor hablaba a mi vida: necesita la presencia de Dios, mi presencia en ti. La iglesia necesita la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Todos recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, pero de ahí en adelante es nuestro deber llenarnos. ¿O acaso usted le echa gasolina a su carro una vez y de ella nunca le echó? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted le echa gasolina y cuando se acaba usted tiene que volverle a echar? Porque si no, ya no avanza. Así es, amado hermano, la búsqueda del Señor. Usted, la búsqueda de Dios y la llenura es día con día. Usted se levanta, amado hermano, y es imperdonable que nos levantemos y no tengamos palabras de gratitud para Dios. Mi abuela y perdón la palabra, mi abuela me decía: vos sos como los chuchos. Cuando estaba pequeñito, me recuerdo. Se levanta uno y a buscar el café y el pan. Y hermano, ¿cómo, hermano, puede haber una persona que dice que ama a Dios y que anhela su presencia, pero si ni para comer ora? Yo sé que aquí no hay nadie, hoy no vinieron porque sabían que yo lo iba a decir. O sea, anhelamos su presencia, queremos llenarnos, pero no buscamos la llenura. Esa llenura del Espíritu Santo viene de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu forma de vivir. David, amado hermano, era un hombre que sabía la importancia de la presencia de Dios. Él mismo escribe y dice: es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Pero hoy en día y en la actualidad se dice lo contrario: es mejor 1000 años fuera de la casa de Dios y un día en la casa de Él. Hermano, que el anhelo que haya por Dios y por su presencia en nosotros vaya creciendo día con día. Es importante, hermano. Ay, hermano, usted puede llegar a decir: hermano, usted porque no sabe, quizás el hermano nunca le cae desánimo. Claro que nos cae desánimo a todos, porque entonces seríamos robots, y Dios no creó robots, creó seres humanos. Nos cae desánimo, hermano, pero cuando el desánimo viene, la palabra de Dios tiene que hacerse vida en nuestro corazón. El apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, le dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el don de Dios que hay en ti. Nuestro estilo de vida, amado hermano, habla mucho de quiénes somos. Su manera de servir a Dios constante habla mucho de quién es usted, de cómo usted ama a Dios, porque usted no puede amar a Dios si no le busca. ¿O acaso usted le decía a su esposo o a su esposa: te amo, pero no te quiero ir a ver, te voy a ir a ver allá de vez en cuando? No, hermano, me recuerdo que con mi esposa y llegaban a las 4 de la mañana y me iba a trabajar a las 5. Y hablando, hermano, y que el tiempo, y me recuerdo que, hermano, que cuando uno está enamorado, ¿va? O solo a mí me pasó. Ay, el hermano Ernesto se está riendo. A todos nos ha pasado, hermano, que cuando uno está enamorado del tiempo. Pero aquí en la iglesia, hermano, nomás agarra el micrófono el pastor y ya estamos durmiendo. Y en la noche dice: no sé por qué no puedo dormir si estuvo durmiendo todo el culto. Denle una ofrenda de palmas, Señor, hermano. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Anhelemos su presencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el apóstol Pablo veía, amado hermano, que el semblante de Timoteo había cambiado. Yo pienso, hermano, de que se debió a que Timoteo sabía lo que su padre espiritual, lo que su mentor, amado hermano, estaba atravesando, que estaba encarcelado. Y hermano, y se puso a pensar eso. Y aparte de todas las falsas doctrinas que se habían levantado en Éfeso en aquellos tiempos, amado hermano, yo pienso que cualquiera se puede desanimar. Pero cuando viene el desánimo, amado hermano, inmediatamente viene la palabra de Dios y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Este evangelio no es para cobardes. Dice la Biblia que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Solo los violentos. Sea violento, hermano, pero no con su esposa.
Es que somos buenos para hablar fuerte, amado hermano, en la casa, pero ya cuando para decir un amén, amén. Amén, diga, hermano, gloria al Señor. Y nos da pena, hermano, hasta nos da pena saltar y danzar. Cuando nos dice dance al Señor, como que un clavo tenemos en el suelo, le hacemos así. El que verdaderamente es libre exterioriza su alabanza y su libertad para el Señor. David entendía la necesidad de su presencia. Y dice el versículo 1 del capítulo 13 que acabamos de leer del primer libro de Crónicas. Dice que David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Notablemente el texto nos dice que David no consulta al Señor primeramente. Digo, si es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? Y no quiero meterme, amado hermano, muy profundo en esto, sino porque no quiero desviarme del centro del mensaje, que es donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero cuántas veces, amado hermano, nosotros hemos tomado decisiones y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y hermano, y nadie nos saca. Ah, no, este es blanco y aunque sea negro. De ahí nadie nos saca, hermano. Y nos cuesta reconocer que estamos equivocados. Pero hermano, uno de los primeros de los principios para poder tener restauración en nuestra vida es reconocer que estamos mal y que necesitamos ayuda. Amén. Y a veces es difícil. Y a veces es difícil. Y a veces, hermano, hay que agachar la cara y decir, oh, man, sí, estoy mal. Estoy mal. Pero el que reconoce su falta y su pecado, hermano, este va a prosperar, dice la Biblia, y alcanzará misericordia. Amén. David tomó consejo con los capitanes y millares y centenas y con todos los jefes. Notablemente, amado hermano, el texto nos dice que David no consulta con el Señor primero, sino que se acerca a un grupo de hombres piadosos, a un ejército, amado hermano, con buenas intenciones, pero que pronto cometería un grave error. Y vuelvo y repito, no me voy a meter mucho en esto porque ya el Señor nos ha hablado anteriormente, pero sí es necesario que lo aclaremos. Cometería un grave error, amado hermano, al tomar una decisión sin consultar primeramente a Dios. Vemos un David completamente diferente, amado hermano, al que leemos allá en 1 Samuel capítulo 30. Que dice la Biblia que cuando él llega, amado hermano, a Ziklag, que era el lugar, el terreno, el territorio que el rey Aquís le había designado para que viviese con su familia y con los 600 hombres y su familia que él se había llevado, dice la Biblia, cuando él llega encuentra la ciudad quemada y la cuenta, amado hermano, derribada por los amalecitas. Y dice la Biblia, amado hermano, que la actitud que David toma me llama mucho la atención y que es muy diferente a la que él toma en este momento. Dice que la Biblia que él se refugió en el Señor. Se refugió en el Señor y consultó a Dios. Hermano, yo compartía con los hombres, con los pocos hombres que vimos ayer, hermano, en la reunión, compartía con ellos de la sabiduría que David, este hombre tenía. Dice la Biblia de que él consultó a Dios, hermano. ¿Quién al llegar a su casa y se da cuenta que su esposa, sus hijos han sido raptados, amado hermano, no se agarra el machete y se va detrás de esos hombres? ¿O se va a buscarlos? Cualquiera, hermano. Pero David, amado hermano, vemos un David diferente acá. Dice ahí en el capítulo 30 del 1 Samuel, dice de que él consulta y se refugia en el Señor. Y dice, Señor, ¿seguiré yo a estos merodeadores? ¿Los entregarás tú en mis manos? ¿Cuántas veces tú tomas en cuenta a Dios para cada una de las decisiones que tú has emprendido? ¿Y cuántas veces hemos fracasado, y lo hablo por experiencia propia, al no consultar a Dios si es la voluntad de Dios? Porque una de las cosas que tenemos que entender, hermano, a la hora de orar, es que la voluntad de Dios es perfecta, aún, hermano, cuando no sea perfecta para nosotros. ¿Y qué interesa si es perfecta para el hombre, pero si para Dios es perfecta? Si para Dios es perfecta, hermano, aunque no la entendamos, el final va a ser perfección y va a ser de bendición. David, hermano, dice en este versículo de Crónicas de que él se fue y consultó a la asamblea y llegaron al acuerdo que sí. Pero no me voy a centrar ahí, quiero que volvamos a ese mismo al mismo capítulo en el versículo 3. Y él dijo, traigamos el arca del pacto, traigámosla, porque si esa arca, el arca representa la presencia misma de Dios. Qué anhelo, qué apasionado era este hombre por la presencia de Dios.
¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros hoy en día del anhelar esa presencia? La presencia de Dios le va a dar un cambio radical a tu vida. La presencia de Dios va a cambiar las circunstancias. Hermano, ¿por qué me dice que la presencia de Dios va a cambiar las circunstancias? ¿Acaso usted también es de aquella denominación que dice, hermano, pare de sufrir? No sé si en otros países, en Colombia, ahí está o en México, pero creo que es internacional. Pare de sufrir. Y hermano, y le traen el agua del río Jordán y que le tiran agua y que ya para de sufrir. Mentiras, hermano. Usted para de sufrir, amado hermano, cuando reconoce que las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Usted para de sufrir, amado hermano, cuando reconoce que aún en medio de su proceso, que aún en medio de su dificultad, las promesas de Dios se van a cumplir porque Él no miente. Usted para de sufrir, amado hermano, por ver la circunstancia o la situación que sus hijos están viviendo, porque usted se ha parado firme en las promesas del Señor y de ahí no se mueve y nadie lo mueve. Y usted ha dicho, amado hermano, mis ojos están viendo algo diferente en la vida de este joven, pero yo sé que un día el Señor se va a acordar de mis oraciones y lo va a levantar y lo va a restaurar y va a hacer la obra para la cual Él lo trajo a esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la paz, amado hermano, que nosotros tenemos. Y la confianza que tenemos en el Señor, cuando descansamos en sus promesas, cuando confiamos en sus promesas, cuando no solamente oímos la palabra y como decía mi abuela, no me entraba por aquí y te sale por acá, sino que la oímos pero la retenemos y después la ponemos por obra en nuestra vida, porque fue el mandamiento que Dios le dio a Josué, ¿verdad? De día y de noche meditarás en ella para que hagas, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrita, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Bendito sea el nombre del Señor. La intención de traer el arca del pacto era buena y el anhelo de su corazón era bueno. ¿Cuánto necesitamos tener ese anhelo hoy en día? Solamente el Espíritu de Dios puede hacer libre al hombre. Solamente el Espíritu de Dios puede convencerte del error en el cual estás metido. Solamente el Espíritu de Dios te puede restaurar. Solamente el Espíritu de Dios puede levantar a tus hijos. Solamente el Espíritu de Dios, amado hermano, puede darnos la libertad que tanto anhelamos y necesitamos. Solamente Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y donde está Dios, ahí hay libertad. Si Dios vive en tu corazón, tú eres libre. No hay mentira que el diablo te pueda decir, tú eres libre. Porque recibiste a aquel que dio su vida en una cruz por ti y por mí. Eres libre. Y aunque el enemigo venga y te quiera recordar el pasado, amado hermano, porque para eso es experto él. Él viene y nos recuerda el pasado y nos dice, no hombre, ¿para qué estás adorando al Señor? Si mira a dónde te encontrabas antes. Entonces ustedes tenemos que ser inteligentes. Y ahí me encontraba antes, pero de ahí me sacó el Señor para vergüenza tuya, Satanás. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Traigamos el arca del pacto de Dios a nosotros. Traigamos la presencia de Dios a nuestros hogares, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia. Cuando hay presencia de Dios, amado hermano, las circunstancias cambian. Tus vecinos van a ver algo diferente en ti. Y van a decir, y es algo raro este vecino que tengo. Porque el mundo, amado hermano, quiere que tú seas como ellos son. Peleonero. El mundo, amado hermano, quiere que tú te acoples a ellos. Allá quieren, hermano, estamos hablando ahí con un hermano ahora, de que quieren que a la fuerza aceptemos, amado hermano, de que lo que ellos están diciendo es así. Pero nuestra vida, amado hermano, y nuestras decisiones y lo que nosotros creemos no está basado a lo que el gobierno diga. Nuestro gobierno está en los cielos y depende de lo que Él dice aquí en este libro, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no puedo aceptar la mentira que Satanás quiere transmitirme a través del gobierno, amado hermano, cuando la palabra de Dios me dice, amado hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos aceptar, amado hermano, lo que el gobierno nos hace ver y nos hace pensar y nos hace creer de que nosotros estamos llenos de odio, porque es lo que viene para la iglesia. Nos van a acusar de odiosos, porque usted no acepta, amado hermano, y usted ya sabe. Amor es amor, dicen por ahí.
Pero esa clase de amor los va a llevar al infierno si no se arrepienten. El único amor, amado hermano, que puede romper toda mentira es el amor de Jesús. El único amor, amado hermano, que nos hace libres es el amor de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y no podemos, amado hermano, decir blanco, negro a lo que es blanco. Ni podemos decir blanco a lo que es negro. La palabra de Dios, amado hermano, es la autoridad final para todas las preguntas que confrontan al hombre. Usted tiene que pesar todo por la palabra de Dios. Si hay duda en algo, amado hermano, que cualquiera de los que predicamos decimos, vaya a la palabra de Dios. No a todo, dígale amén. Porque somos humanos y nos equivocamos. No le diga amén a todo. Péselo con la Biblia. La Biblia es intachable, no hay error alguno en ella. Péselo ahí, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Dios. Ya para terminar quiero hablar 2 puntos más que son muy importantes para que entendamos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La presencia de Dios no puede ser manipulada a nuestro parecer. Y quiero que me pongan mucha atención en estos puntos y quiero aclararlos. Cuando hablo de que no se puede manipular, primeramente debemos entender que usted y yo no decidimos de qué manera o cuál es el orden a seguir para que esa presencia more en nosotros. El que lo decide es Dios a través de su palabra. Usted y yo nos regimos por lo que la Biblia dice, amén. Usted y yo necesitamos caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no de acuerdo a lo que un hombre me puede enseñar. Porque el hombre se equivoca, la palabra de Dios no. Usted y yo tenemos que tomar decisiones de acuerdo a la palabra. No podemos usted y yo decidir de qué manera o cuál es el orden a seguir para que esa presencia de Dios, amado hermano, continuamente nos esté llenando. No podemos tener, amado hermano, un orden o una lista humanamente hablando hecha, hermano, de qué forma nosotros vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Porque hoy han surgido muchos, amado hermano, diciendo de que usted tiene que hacer esto para que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, Dios es soberano y Dios hace como quiere Él y con el quien Él quiere. Pero ese tema lo voy a topar después. Pero usted y yo no podemos decidir de qué manera o cuál es el orden a seguir. Es la Biblia la que nos enseña de qué manera y cuál es el orden que tenemos que hacer para que nosotros podamos, amado hermano, mantener y retener esa presencia de Dios. Punto número 2. Antes quiero leer el capítulo 15 de ahí mismo donde estamos, en el versículo, bendito sea el nombre de Dios, 1 al 2. Usted y yo no podemos, hermano, decidir cuál es la forma. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que hacer, hermano, para nosotros poder tener esa presencia, mantenerla y retenerla? David, amado hermano, tenía buenas intenciones, pero la forma la cual él estaba implementando para traer el arca del pacto de casa de Abinadab hacia la ciudad de David, hermano, no era la que Dios había, amado hermano, establecido en tiempos de Moisés. Y en el capítulo 15 David dice, en el versículo 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. En el versículo 2 dice, entonces dijo David, el arca de pacto, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos eligió Jehová para que lleven el arca de Jehová. Mire, hermano, el error más grande que podemos cometer, hermano, nosotros es no guiarnos a través de la palabra que ya fue dada por el Señor. Porque no hay ninguna revelación más después de la palabra. La palabra es la autoridad final, no hay nada más, hermano. No se haga bolas como dicen allá en México, hermano. La palabra es la autoridad final. Aquí está todo lo que necesitamos saber para que nos vaya bien en todo cuanto hagamos y emprendamos, amén. El arca del pacto, amado hermano, no podía ser cargada no podía ser montada en carretas, no podía ser llevada por bueyes, mucho menos como David lo estaba intentando hacer en esta ocasión, sino que Dios estableció, amado hermano, un orden de cómo mover el arca del pacto. Dios diseñó el arca del pacto, amado hermano,
conforme a su voluntad para ser llevada de la forma que Él quería que fuera llevada. Y usted puede leerlo en Números capítulo 4, Números capítulo 7, lea el libro de Éxodo y usted se va a dar cuenta de todo cómo Dios diseñó el arca y cómo Dios estableció y apartó a los levitas para que fueran ellos los que movieran el arca. Tenía que ser llevada el arca en los hombros de los levitas. Tenía que ser llevada el arca, no podía ser puesta en carretas, mucho menos. Por eso dice la Biblia que se molesta Dios y el furor de Dios dice que descendió sobre Usa porque quiso detenerla cuando se iba a caer, hermano. Porque la forma de la cual estaban llevando el arca no era la forma como la cual Dios había ya establecido. Muchas veces nosotros queremos vivir una vida, amado hermano, como nosotros queremos. Y queremos hacer nuestro propio evangelio. Hermanos, que yo pienso, no es que no se trata como yo pienso, se trata como Dios dijo ya que se tiene que hacer, amén. Hermanos, que mire que yo pienso de que yo estoy bien, hermano, yo así, la verdad que yo me siento bien sin congregarme, hermano, yo me siento bien así, hermano. Bueno, qué bien que te sientas bien, pero el Señor dice otra cosa, amén. Y no discute, hermano, porque hay personas que se ponen a discutir con usted. Déjelo, si tiene libre albedrío. Dele ahí. De todas maneras, el que nos va a juzgar es el Señor, amén. El que lo va a juzgar el Señor es a usted y a mí. Y ellos llevaban el arca del pacto, sin embargo, ya Dios ya había dicho cómo tenía que haber sido llevada. Nosotros no podemos, hermano, poner o no decidimos de qué manera lo debemos hacer, sino que es la palabra de Dios que nos enseña de cómo lo tenemos que hacer. Segundo, y terminamos. Dios, amado hermano, depositará de su presencia en quien Él quiera y de la manera que Él quiera. Pregúnteme por qué. Pregúnteme, hermano. Hermano, me quedo esperando su pregunta. En la presencia de Dios, amado hermano, va a ser depositada en quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Y como usted me preguntó por qué, le voy a contestar. Porque Dios es soberano. Y hermano, y aunque nos retorzamos y tal, es soberano, amén. ¿Y quiénes somos nosotros para decir hacer de esta forma? ¿Y quiénes somos nosotros para decir al Señor, Señor, mira, en este culto, como dijo alguien allá que lo invitaron a predicar, le dice, ¿puede predicar usted? ¿Cuánto cobra usted por predicar? No, yo no cobro nada, hermano, yo solo pido una ofrenda de amor, dice, porque yo vivo de eso. ¿Y de cuánto es la ofrenda? Ahí de lo que sea su voluntad. Pero también si usted quiere la predicación con lenguas, está en precio. Y si ya quiere que fluya en profecía, no, ese es otro nivel. Ya ahí a usted tiene que ya pagar más. Hermano, y queremos nosotros decidir de qué forma el Espíritu Santo se va a mover cuando eso es imposible. Dios es soberano y hace como Él quiere, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Su presencia, amado hermano, Él la deposita a quien Él quiere y como Él quiere. Hoy en día el hombre ha puesto un sinnúmero de requerimientos para poder tener esa presencia o para que alguien pueda ser lleno de esa presencia, despreciando y subestimando así el orden y la soberanía del Dios a quien servimos. Dios se manifiesta de forma ajena al hombre y no está sujeto a protocolos. Dios, hermano, es soberano. Dios es soberano. Dios, amado hermano, hace como Él quiere y con quien Él quiere y cuando Él quiere, amén. Y aunque nos dé celos, porque Saúl, amado hermano, tenía un celo diabólico contra David. Pero David había hallado gracia en Dios y usted se da cuenta por qué. Que ahorita que lo acabamos de leer, usted se da cuenta porque David, hermano, era un apasionado por la presencia de Dios. El deseo de Dios para nosotros en esta tarde, amado hermano, al terminar este servicio, es que llevemos ese anhelo de buscar más de su presencia, hermano. ¿Y cómo hago para buscar de su presencia? Búsquele en oración. Lea su palabra. ¿Cuánto tiempo invierte en la palabra de Dios? Invertimos mucho tiempo en ver tonterías, perdóneme la palabra, en el Facebook, amado hermano, que en leer la palabra de Dios. Hermano, hay quienes que se levantan y lo primero que hacen es abrir el Facebook. Voy a ver qué dice Facebook. Mejor abra la Biblia y vea qué dice la Biblia.
Dios se mueve de formas, amado hermano, ajenas al hombre. Y hermano, y mucho tiempo he escuchado mensajes que dicen de que, hermano, Dios es un Dios de lo callado. Y en silencio el Espíritu de Dios se mueve, hermano. Mentira, Dios se mueve como Él quiere. Se mueve en el silencio, pero también se mueve en el bullicio, porque Él es soberano. El libro de Primera de Reyes, hermano, alabado sea el nombre de Dios, capítulo 19, usted encuentra cuando Elías, dice la Biblia, que se encueva. Dice la Biblia que Elías se va y se encueva. ¿Cuántos lo han leído, hermano? Y dice, hermano, en el versículo 11, déjame leerlo para que usted no diga del hermano, no, hombre, el hermano, saber por qué dijo eso. Pero quiero que usted entienda bien. Dice que en el versículo, alabado sea el nombre de Dios, en el versículo 11 dice que Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, porque la presencia del Rey soberano estaba pasando por ahí. Vio, hermano, que Dios se mueve únicamente en el silencio. Pero ¿y entonces acaso no fue el mismo Dios que se movió ahí, amado hermano, que se movió en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2? Que dice, amado hermano, que de repente vino un viento fuerte con un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Ese es el poder de Dios, amado hermano, que no tiene límites ni tiene protocolo humano. Él se mueve como Él quiere y con quien Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no, Dios no puede usar a ese hermano porque ese hermano, ya me salió lo salvadoreño, hermano. Porque ese hermano anda con camisa manga corta y empezamos a juzgar. Y recuerdo que en cierta ocasión, hermano, llega un pastor a El Salvador y lo invitaron a un lugar que se llama Dulce Nombre de María, allá en El Salvador. Así que para todas las Marías, su nombre es Dulce. Le invitan, hermano, y me voy y yo le manejo a él, ¿verdad? Y cuando llegamos, hermano, el culto, la iglesia estaba llena. Y se arrodilla el pastor, nos arrodillamos, íbamos como 5 y nos arrodillamos, hermano. Y nomás nos arrodillamos, le pone la mano al pastor y le dice, Pastor Jesús. Ya le dije quién era. No el hermano Jesús. Vaya, le estoy profetizando. Pastor Jesús, el pastor quiere hablar con usted. Y hermano, y yo iba a ver a un Josué que no me apartaba de él, y ahí iba de Meque. Vamos a ver qué quiere, dije yo. Y antes no me dijo si es a mí que me llama. Y vamos, hermano, y le dice, usted no puede predicar este día acá, porque usted primeramente vino media hora tarde. Segundo, su camisa es manga corta, y aquí los que predican tienen que venir con manga larga. Y bueno, dice, está bien, pastor. Dice, está bien, aquí usted es la autoridad y respetamos la autoridad puesta por Dios. Está bien. Bueno, no fue el pastor, fueron los líderes los que nos dijeron eso. Y de ahí nos vamos, nos arrancamos, seguimos y dice el pastor, ¿qué vamos a hacer? Y ahí andaba un Pedrito ahí, vámonos, pastor, ¿qué vamos a estar haciendo aquí? Le dice, vamos a comer pupusas. Y yo alegre, hermano, eso es de Dios, dije yo. Y hermano, y nos dice el pastor, no hombre, seamos humildes, quedémonos a escuchar el mensaje. Un propósito tenía Dios para esto. Y hermano, y al ratito llegan de nuevo, pastor. Le llama la esposa del pastor. Vamos a ver, y tal vez ya se arrepintieron. Y vamos, y nos dice, pastor, con que usted no quiere predicar, le dice. No, le dice, ¿cómo que yo no quiero predicar? Los líderes me llaman y me dicen de que yo no puedo predicar porque vengo con manga corta, y aparte que vengo con manga corta, vine media hora tarde. Y le dice, pero no se preocupe, hermana, nosotros nos vamos a quedar acá. Dice, está bien, fuimos. Al ratito llegan nuevamente, hermano, y le dicen, pastor, lo llama el pastor. Vaya, hoy sí, dice, hoy nos descomulgan, nos echan la policía. Y vamos y le dice, con que usted, le dice, vino tarde. Y ay, Dios mío, dijo el pastor.
Sí, vine tarde porque ustedes nos dijeron que era tanto tiempo del desvío de acá para acá, pero nosotros no tomamos en cuenta ese tiempo y llegamos tarde. Ok, les dice, hemos hablado con todo el board y hemos llegado al acuerdo que sí va a predicar. Ay, Dios mío, dice, entonces pónganse de acuerdo. Y yo hago lo que el Señor diga. Si usted dice, usted es la autoridad, yo predico, no tengo ningún problema. Sí, va a predicarles. Y hermano, cuando el pastor agarra el micrófono, hermano, hubo una presencia de Dios tan grande en aquel lugar como hermano, como yo nunca lo había vivido en ese entonces. La presencia de Dios se dejó manifestar de una forma grande, amado hermano. Y hubieron milagros, hubieron bautizos por el Espíritu Santo, hermano. Lo que yo quiero decirle es que el hombre pone tropiezos. El hombre, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, pone un velo, amado hermano. Y ese velo no te deja y te impide, amado hermano, a los más pequeños, a los más débiles en la fe, les impide acercarse, amado hermano, al Señor. Muchas veces nosotros podemos estar cayendo en un gran pecado, hermano, desde servir piedra de tropiezo para que los demás lleguen a los caminos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El mismo Dios que se movió en el silbo apacible fue el mismo Dios que se movió, hermano, allá en el Pentecostés, en el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Fue el mismo Dios, hermano, el mismo Dios moviéndose en diferentes formas, ajenas a la nuestra. Bendito sea el nombre de Dios. Él hace como Él quiere y con quien Él quiere. En el capítulo 10, versículo 44 vemos, amado hermano, como Dios es soberano. Y dice la Biblia que cuando Pedro llega, hermano, a casa de Cornelio, gracias. Dice la Biblia que cuando él llega a casa de Cornelio, dice la Biblia que le pone el evangelio y comienza a hablarles del sacrificio de la cruz y comienza, amado hermano, a ponerles el mensaje de salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo, y los que venían con Pedro, que eran de la circuncisión, dice que se quedaron asombrados que aún los gentiles habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo, porque Dios no hace excepción de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se mueve como Él quiere y con quien Él quiere. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle glorias y honras a ese Dios a quien nosotros servimos. Voy a invitarle a mi hermano del piano que pase, por favor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Después de todo esto, amado hermano, que hemos leído y que hemos hablado, entendemos, hermano, que no es como nosotros pensemos, que no es como nosotros creamos que necesitamos servir a Dios o buscar a Dios. Es como la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscarle. Algunos hermanos queremos servir a Dios, pero también queremos servir al mundo. Y hermano, hay algo que se tiene que romper en la vida del hombre, que es el acomodamiento espiritual. Nos acomodamos y decimos que amamos a Dios, pero mentiras. Y perdóneme usted, hermano, no se vaya a enojar conmigo, enójese con el Señor. Oh, Señor Cristo, yo te amo. Mentiras. No priorizamos al Señor. No priorizamos en nuestra vida la presencia de Dios. Tenemos que tener prioridades en nosotros, hermano. Y una de las preguntas, amado hermano, que me hicieron hace poco a mí fueron esas. ¿Qué es prioridad en tu vida? Le voy a hacer esta pregunta y váyase con esta pregunta a usted. Y se la voy a poner, le voy a poner las 3 respuestas y usted las ordena. La congregación, Dios y su familia. Ordénelo. ¿Cuáles son sus prioridades? Que su prioridad sea Dios. Que su prioridad sea Dios. Hermano, fíjese de que yo ya no me quiero congregar porque que su prioridad sea Dios. Hermano, fíjese que ahí me hicieron mala cara y prácticamente me sacaron por la puerta. Métase por la puerta de atrás o por la ventana, pero métase. Que su prioridad sea Dios, hermano. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia depende de cuánto nosotros amamos a Dios.
Sus hijos, hermanos, están aprendiendo de usted y lo están viendo todos los días. Si usted piensa que su niño, por ser pequeño, no lo está viendo, es el que más lo está viendo. Lo está viendo. Si usted no le enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, cuando este niño cumpla los 14 años, no lo va a poder obligar usted a venir a la casa del Señor. Cuando no hay presencia de Dios, hay doble ánimo. Hoy queremos servir, mañana no. Ay, no, me siento rendido. ¿Y que no dice la Biblia que Él da nuevas fuerzas al cansado? Pues ay, hermano, si supiera usted, hermano, lo que yo estoy atravesando, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Tráigalo delante del Señor. ¿Cuántas veces, amado hermano, los que predicamos tenemos que predicar de un Dios que provee cuando no hay quizás, amado hermano, lo suficiente para pagar algún bill o el mortgage de nuestra casa? Pero tenemos que predicar de un Dios que provee, porque la Biblia no miente. Y hemos visto la mano poderosa de Dios en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles usted ha visto la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo, amado hermano, ha dicho que el año pasado fue un año catastrófico y que fue un año terrible y devastador. Pero la iglesia del Señor dice: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántas personas, amado hermano, aquí en la congregación compraron sus casas en tiempos de crisis? Eso solo el Dios soberano lo puede hacer. ¿Cuántos en estos tiempos difíciles, aún sin empleo, amado hermano, hemos visto la mano poderosa de Dios moviéndose a nuestro favor? Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántos, amado hermano, hemos recibido un milagro de sanidad de parte de Dios? Eso solo Él lo puede hacer. Yo le invito, iglesia, y a cada uno de ustedes, hermanos, que están viendo este mensaje, que haya gratitud en tu corazón. No por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya hizo en una cruz. Y cómo entendemos, hablando en cierta ocasión con mi esposa, y cómo entendemos las situaciones difíciles que estamos atravesando. ¿Cómo las afrontamos? ¿Cómo afrontamos la pérdida de un ser querido? Conociendo el carácter de Dios, conociendo quién es Dios. Hermano, usted no me entiende. Yo estoy sufriendo porque acaba de morir mi padre o mi madre o mi hermano o mi abuela. Conozca el carácter de Dios y se va a poder dar cuenta que la voluntad de Dios es buena. Y se va a poder dar cuenta que esa persona ha muerto, amado hermano. Pero viene el día que todos los que están en los sepulcros se van a levantar, amado hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Y un día, amado hermano, no muy lejano, nos vamos a reencontrar con estos seres queridos si perseveramos en su palabra. Un día no muy lejano nos vamos a encontrar con ellos, y quién sabe si nos conocemos o no. Algunos dicen: no, hermano, no nos vamos a conocer porque dice la Biblia, hermano, que ya no va a haber pecado. Pero aquí no, Dios es soberano y poderoso, y Él puede hacer que no nos acordemos de los pecados, pues. Seamos agradecidos con el Señor. Cuánto Dios nos ha dado y cuánto hemos anhelado su presencia. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, bendito Padre que estás en gloria, gracias por permitir, oh Dios, que tu palabra sea vida en nosotros. Te doy gracias, Padre celestial, por la vida de cada una de las familias representadas en este lugar, Señor. Gracias, Padre celestial, por tu voluntad. Gracias por tu favor. Creemos completamente que tú estás obrando tu voluntad en nuestra vida. Señor, reconocemos, Padre, que así como David anheló tu presencia, Señor, reconocemos, Padre, la importancia de tener esa presencia en nosotros, oh Dios, y que sin ella no somos nada, Padre. Hable con el Señor, hermano. No se distraiga. El Espíritu Santo de Dios es real. El Espíritu Santo de Dios es real. Por mucho tiempo, hermano, el gobierno nos ha querido ver encerrados y privados de adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y no lo ha logrado, porque las puertas del Hades no van a prevalecer con la iglesia, contra la iglesia, porque el grande y poderoso está de nuestro lado. Hable con su Señor, Él está en este lugar. Si se ha sentido usted, amado hermano, que no tiene sentido su vida y que siente, amado, una resequedad en su ser interno, ese es el día que usted puede hacer un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos, hermano.
Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y más eficaz que toda espada, Señor, de doble filo, Dios amado. Señor, oro por las familias representadas en este lugar, Señor. Desde el hombre que representa la cabeza y guianza y dirección, oh Dios, en el hogar, hasta la mujer, Padre, que es la ayuda idónea. Que cada uno de ellos, Señor, guíen su familia, Padre, sus hijos, Señor, puedan ser ejemplo a cada uno de ellos, Padre, de que sirven a un Dios, Señor, por gratitud y no por lo que Él les pueda dar. Y que tu presencia, Padre Celestial, haga la diferencia en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque no nos dejaste huérfanos, Señor. Te revelaste, Padre Celestial, a los israelitas como Jehová de los ejércitos. Te revelaste, Padre Celestial, como nuestro Señor Jesucristo y Salvador, oh Dios. Y ahora, Padre Celestial, en medio nuestro está la promesa que tú nos diste, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, el que empodera a la iglesia, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero que cantemos esta alabanza, iglesia, antes de terminar. Y vamos a estar orando por las ofrendas. Y si hay una necesidad en medio nuestro, hoy es el día que podemos orar por él. Y este es mi deseo,